Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, celebramos la aprobación por parte del Ministerio de Salud de la Nación de dos documentos que resultarán clave al momento de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a información, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva respetuosos de sus derechos. Nos referimos tanto a la Resolución 1 del 2019, que aprueba el protocolo para la atención integral de la interrupción legal del embarazo, como a la Guía para Profesionales de la Salud en materia de métodos anticonceptivos. Celebramos la perspectiva de discapacidad incorporada en estos dos documentos y a su vez su aprobación nos parece una buena oportunidad para recordar cuáles son las reglas que rigen el consentimiento informado de las personas con discapacidad al momento de acceder a información, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva. En este sentido, debemos enfatizar que el consentimiento informado de las personas con discapacidad para acceder a estas prácticas se rige por exactamente las mismas reglas que aplican a las personas sin discapacidad. De esta manera, todas las personas con discapacidad, sin excepción de ningún tipo, tienen derecho a consentir por sí mismas y en forma autónoma si desean acceder o si no desean acceder a prácticas de salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Entonces, las personas con discapacidad pueden aceptar prácticas de salud sexual y reproductiva por sí mismas. Son ellas las únicas legitimadas por la ley para brindar este consentimiento, para dar esta aceptación, del mismo modo que son ellas las únicas legitimadas por la ley para negarse a acceder a este tipo de servicios. Nuevamente, aplican exactamente las mismas reglas que aplican a las personas sin discapacidad y no es correcto, a su vez, trazar distinciones entre personas con diferentes tipos de discapacidad. Por ejemplo, no sería correcto argumentar y no sería correcto regular el consentimiento de las personas con discapacidad intelectual de un modo distinto del consentimiento de las personas con otros tipos de discapacidad. Todas las personas con discapacidad, sin excepciones de ningún tipo, tienen derecho a brindar el consentimiento por sí mismas. Si hacemos distinciones entre personas con y sin discapacidad y si hacemos distinciones entre personas con diferentes tipos de discapacidad, incurrimos en una forma de discriminación por motivos de discapacidad que está prohibida por el ordenamiento jurídico argentino. De esta manera, entre los 13 y los 16 años, todos los y las adolescentes con y sin discapacidad tienen derecho a acceder en forma autónoma, es decir, sin el acompañamiento de un adulto, a información, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva que no pongan en peligro grave su vida y su salud. Y a partir de los 16 años, todas las personas con y sin discapacidad son consideradas como adultas por la legislación argentina al momento de brindar su consentimiento para cualquier tipo de práctica médica. Nuevamente, entonces, a partir de los 16 años, todas las personas con y sin discapacidad pueden acceder a cualquier tipo de tratamiento y práctica médica, brindando ellas su consentimiento y sin que se requiera el consentimiento de una tercera persona, de un adulto, por ejemplo. Es importante señalar que la legislación argentina reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar, si así lo requieren, apoyos para brindar su consentimiento para prácticas de salud sexual y reproductiva y para prácticas médicas en general, pero debemos tener en cuenta que las personas que se desempeñan como apoyos no pueden sustituir a la persona con discapacidad al momento de brindar el consentimiento. El consentimiento es brindado por la propia persona con discapacidad con la asistencia de una tercera persona, si ella sí lo solicita, que puede, por ejemplo, asistirla al momento de comprender e interpretar los formularios de consentimiento informado. Ahora bien, el apoyo debe ser solicitado por la persona con discapacidad. La persona con discapacidad decide quién se desempeña como apoyo y qué tipo de asistencia brinda la figura de apoyo. También la persona con discapacidad es la única legitimada para poner fin a la relación de apoyo y también puede negarse a contar con sistemas de apoyo. Un punto práctico importante es que la persona que se desempeña como figura de apoyo no debe firmar el consentimiento, el formulario de consentimiento. ¿Por qué? Porque nuevamente la única persona legitimada para brindar el consentimiento y para firmar el formulario de consentimiento es la persona con discapacidad. A su vez, las personas con discapacidad tienen derecho a que se hagan ajustes razonables en el procedimiento
para garantizar la plena accesibilidad de la práctica. Por ejemplo, entre otros ajustes razonables, podemos pensar en una extensión del tiempo de consulta para que él o la profesional de la salud tenga el tiempo necesario para clarificar todas las dudas que pueda llegar a tener la persona con discapacidad. Este es solo un ejemplo de un ajuste razonable. Solo se puede obrar sin el consentimiento de la persona con discapacidad en casos en que esté en riesgo grave e inminente su vida o su salud y que no sea posible esperar a que la persona esté en condiciones de brindar el consentimiento. Es decir, solamente se puede actuar sin el consentimiento de la persona con discapacidad en los mismos supuestos que aplican a las personas sin discapacidad. ¿Qué pasa cuando nosotros consideramos que la persona con discapacidad no está en condiciones y tal vez nunca estará en condiciones de brindar el consentimiento para una práctica? Bueno, en esos supuestos, si la práctica no es necesaria para resolver un riesgo grave e inminente para la salud de la persona, para la salud o para la vida de la persona, la práctica no debe realizarse y deben buscarse alternativas que puedan realizarse sin obviar el consentimiento de la persona con discapacidad. Esta regla es muy importante. No podemos actuar, los profesionales de la salud no pueden actuar sin el consentimiento de la persona con discapacidad. Y no pueden sustituirla, por ejemplo, por el consentimiento de la familia o de un adulto responsable, de lo que entendemos muchas veces por adulto responsable. Todos estos lineamientos están expresamente consagrados en el ordenamiento jurídico argentino, comenzando por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ratificó en el año 2008 y que tiene jerarquía constitucional. A su vez, estos lineamientos surgen del Código Civil y Comercial de la Nación y de la Resolución 65 del año 2015 adoptada por el Ministerio de Salud de la Nación. Como dijimos al principio de este video, ambas normas y los lineamientos que hemos explicado están correctamente, muchos de ellos están correctamente incorporados en dos normas que deben ser claves al momento de regir la actuación de los profesionales de la salud. Nos referimos nuevamente a la resolución número 1 del año 2019 del Ministerio de Salud y a la guía para profesionales de la salud en materia de métodos anticonceptivos. Instamos a las autoridades del Estado y a las diferentes organizaciones de la sociedad civil y equipos de salud y demás a conocer, informarse sobre el contenido de estas normas, a difundir su contenido y a avanzar en su aplicación práctica para así garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a información, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva plenamente respetuosos de sus derechos.